Si tienes un título técnico, tecnológico o profesional en tu país, quieres emigrar a Canadá por vía de trabajo y tienes un presupuesto limitado, no puedes pagar una agencia de migración para que haga el proceso completo por ti, en este video te voy a mostrar paso por paso cómo puedes navegar la página del gobierno canadiense, cómo organizar tu documentación y cómo asegurarte de que tu aplicación no sea rechazada por incumplimiento de requisitos. La idea es que con este video logres ahorrarte alrededor de $2,000, $2,500 e incluso muchas veces más, y en su lugar utilices ese presupuesto más inteligentemente a tu favor, contratando servicios específicos que sí necesiten que alguien con más conocimiento te colabore. Empecemos. Si no has visto el video en el que cuento todos los requisitos para venir a Canadá con visa de trabajo, te recomiendo que veas ese primero. Y también, si no lo has visto después de ese, te recomiendo que veas el video donde hablo específicamente cómo aplicar a ofertas laborales en Canadá. Eso te va a ayudar a entender mejor de cuál vía de migración hablo en este canal. Y una última cosa muy importante antes de que empecemos con el paso a paso, más que necesitar gente, más que necesitar poblar Canadá, el país está buscando gente con unas características muy específicas, que sean trabajadores calificados, y por esto no me refiero a que tengas que tener un título. Hay muchas opciones para migrar a Canadá sin un título, pero saber hacer algo o tener experiencia en esa área es tener un trabajo calificado. Así le aportas a la economía del país y el país por su lado también recibe los beneficios de tener trabajadores calificados cubriendo puestos de trabajo que no se han logrado cubrir con canadienses o con personas residentes del país. Esto lo digo con las mejores intenciones del mundo, pero sí es muy importante que lo tengan muy claro. Si no tienes ningún estudio, no tienes ninguna experiencia laboral, no tienes conocimiento en ninguna área específica, no hablas inglés o francés y no tienes nada de dinero ahorrado, tu plan de migración a Canadá es posible, pero no va a ser un plan de migración de corto plazo, a menos que tengas otra persona, tu pareja, que sí tenga esos requisitos y pueda ser el aplicante principal. Pero ahora sí, empezando con el tema que nos interesa, vamos al computador y les voy a mostrar cómo navegar la página del gobierno canadiense. Bueno, hay varios links importantes en la página de Canadá. La primera es que ustedes sepan qué programas tienen disponibles para migrar a Canadá, que es esta primera página. Además de opciones de trabajo, también tienen opción de estudio, tienen opción de refugiado y asilo. Ustedes por supuesto pueden traducir la página, pero yo prefiero en el idioma original porque muchas veces la traducción puede ser confusa. Y siendo algo tan delicado como un proceso de migración, prefiero leer el requisito como está escrito en el idioma original. Para nuestro caso específico queremos migrar por la vía de trabajo, entonces damos clic en trabajo y vamos a ver todas las opciones que ustedes tienen para viajar a Canadá con visa de trabajo. Las que más nos interesan, por ejemplo, en este caso son obtener una visa de trabajo, que es este primer link, Get a Work Permit, o hay otra opción si estás en Chile, y es que puedes venir con una Work Holiday Visa, y es esta segunda opción que dice Travel and Work in Canada as a Youth. El programa de Work Holiday en Canadá se llama International Experience Canada Program y para Chile se puede renovar por 2 años. Podrías venir al país, debes demostrar fondos, buscar trabajo y si esa empresa te da una oferta válida y cumple con todos los requisitos del gobierno, puedes aplicar a una visa de trabajo cerrada. En nuestro caso nos vamos a ir por Get a Work Permit. Nuevamente tenemos varias opciones. Esta primera se llama Trabajadores Temporales. Es muy importante que vean el primer video donde hablo de requisitos, porque una visa temporal no quiere decir que te puedas quedar en el país viviendo. Además, otra diferencia con las visas de residencia permanente es que con una visa temporal ustedes deben demostrar que van a volver a sus países, pero cuando ustedes están aplicando para una visa de residencia permanente deben demostrar que quieren quedarse en Canadá. Vamos a trabajadores temporales y aquí vamos a tener otras opciones. Hay algunas ocasiones en que aplica para procesamiento en 2 semanas, que es un procesamiento rápido. Si está dentro de un programa de habilidades estratégicas que tiene en este momento Canadá, aquí pueden validar si necesitan un permiso de trabajo. En general todos nosotros lo necesitamos viniendo desde Latinoamérica. En este link pueden chequear los tiempos de procesamiento por país y por tipo de visa. Y en este link pueden extender o cambiar su visa de trabajo, pero en este caso lo harían cuando ya estén en Canadá. Nosotros vamos a dar clic en aplicar a permiso de trabajo. Aquí en el lado derecho van a ver cuánto cuesta el fee. Eso es solo la aplicación. De por sí solo el valor de la aplicación es mucho menos costoso que cualquier otro tipo de visa. Además no tienen que demostrar fondos si tienen una oferta de trabajo. Pero los verdaderos costos que ustedes van a tener con una visa temporal los van a ver en otro video donde voy a dar detalladamente todos los costos que
implican llegar a Canadá. Por ahora lo que nos importa es específicamente ver los requisitos que están en esta sección de quién puede aplicar, cómo aplicar, qué hacer después de que aplicas y prepararte para la llegada a Canadá. Esta primera página de sobre el proceso también es muy importante leerla. Resumidamente lo que dice es que si ustedes tienen un permiso de trabajo específico para un empleador, ese permiso de trabajo solo los va a dejar trabajar para ese empleador. Y como aplicante principal, cuando ustedes aplican a una visa de trabajo cerrada, sus parejas tienen un permiso de trabajo abierto. Pueden venir con ustedes a Canadá y buscar trabajo en lo que quieran. Ahora, si vamos a quién puede aplicar, es donde vamos a ver todos los requisitos para saber si ustedes son elegibles para una visa de trabajo cerrada. Y aquí es donde les decía que ustedes deben probarle al gobierno de Canadá que ustedes van a volver a su país. Aquí, prueba de que ustedes van a dejar Canadá una vez su permiso de trabajo se expire. Deben mostrar fondos, este requisito está escrito, pero la cantidad de fondos que deben demostrar no es una cantidad específica. Simplemente deben mostrar que tienen suficiente dinero para llegar al país, al menos hacer su primera compra de groceries o de comida, pagar por su primer mes de arriendo, que igual son gastos que así no se los pida el gobierno de Canadá, yo sí se los voy a mostrar en el desglose de costos. No tener ningún antecedente criminal en su país o en ningún país donde hayan vivido, no representar peligro para la seguridad del país, tienen que presentar un examen médico. Yo como colombiana no tuve que presentarlo, pero si ustedes necesitan presentarlo también lo pueden saber en otro link que está en esta página. No pueden estar aplicando para ninguna empresa que esté en esta lista. Así ustedes crean que la empresa a la que están aplicando tiene todos los papeles y todos los requisitos para contratarlos, siempre chequeen en esta lista. No pueden trabajar en industrias como striptease, bailes eróticos, servicios de escort, masajes eróticos, etc. Y deben proveer todos los documentos que se les pidan. Segundo punto, en el siguiente que dice requerimientos de elegibilidad. Si ustedes están aplicando por fuera de Canadá, simplemente deben asegurarse de que no necesiten alguna visa específica adicional dependiendo del país de origen. Los siguientes son requisitos si están aplicando ya estando en Canadá. En este no nos vamos a centrar mucho. En este tampoco es el siguiente es cuando aplicas en el puerto de Canadá, en la frontera de Canadá. Y este es el programa para trabajadores en el sector agricultor. Damos clic acá en la siguiente sección en cómo aplicar. En nuestro caso vamos a aplicar desde afuera de Canadá. Nosotros no somos ningún trabajador ucraniano, ni tenemos un permiso de trabajo de postgraduation, entonces marcamos soy otro tipo de trabajador. Aquí les muestran una serie de aplicantes que están siendo priorizados dependiendo de la ocupación, principalmente para personas que proveen algún servicio esencial como salud y emergencias, personas que estén aplicando al área de agricultura y personas que estén aplicando en el área de cuidados a toda esta lista, enfermeros, fisiatras, médicos, etc. Vamos a asumir que nosotros no estamos en esta lista, igual la aplicación va a ser procesada, simplemente no va a ser priorizada. Ahora damos clic aquí en obtener una aplicación para trabajar en Canadá y aquí vamos a empezar a responder las preguntas. Nosotros aplicaríamos online, ponen el país desde donde están aplicando. En mi caso yo había aplicado desde Colombia y les muestra una guía de instrucciones, los requerimientos para aplicantes desde Colombia. Esto es en la oficina de inmigración y de visado de su país. Deben tener un escáner o cámara, en mi caso yo no tenía escáner pero tenía la cámara, y una tarjeta válida débito o crédito. Esto es para pagar el fee de aplicación. Para ustedes poder crear un perfil, sí o sí tienen que tener una cuenta en la página del gobierno de Canadá. Este es este siguiente botón, crear una cuenta o loguearse. Si todavía no tienen una cuenta, le darían clic aquí en no tienes una cuenta y le dan en registrarse, crean un usuario y una contraseña y listo. Pero si sí tienen una cuenta, ya la crearon, siempre que entren a esta página se loguean aquí en Sign In with GC Key. Yo no voy a hacer el proceso porque ya tengo una cuenta, pero es muy fácil, usuario, contraseña y ya están listos. Volviendo a la página en la que estábamos viendo los requisitos, vamos a ir al primer link que va a ser su guía para planear los documentos que deben presentar. Y es esta de guía de instrucciones. Obviamente para efectos de este video voy a ir rápido por los requisitos, pero ustedes lean uno por uno, no se salten ninguna línea de esta página y empiecen a tomar notas. Esto les da algunas definiciones básicas de qué es un trabajo, qué es un permiso de trabajo, qué es un LMIA, qué es un LMIA exemption,
Aquí pueden validar si ustedes necesitan un permiso de trabajo para trabajar en Canadá, normalmente sí. Y algo muy importante es que les dicen cuándo están listos para aplicar. Y están listos para aplicar cuando tengan una oferta de trabajo por escrito o un contrato y su carta de decisión del LMIA. En caso de que ustedes sean LMIA exempt, que es para los países que les mencioné en el video anterior, no necesitan esto. Lo segundo, soy elegible, que es básicamente lo que ya leímos. ¿Qué condiciones se cumplen con el permiso de trabajo? Entonces, nuevamente, ustedes únicamente pueden trabajar para el empleador que los contrató. Aquí pueden mirar si ustedes necesitan visas específicas, que son la autorización electrónica de viaje y la visa de residencia temporal. En mi caso no necesité ninguna de las dos, pero por favor chequen eso. El siguiente no es nuestro caso, es para personas que ya están en Canadá. Pueden aplicar con su spouse, que en este caso es si estuvieran casados. Pueden aplicar con un compañero de unión libre, con niños dependientes. Cuando ustedes aplican con su pareja, el aplicante principal es el que tiene que llenar toda la documentación, pero va a haber una sección cuando ustedes se logueen en su cuenta que es para subir todos los papeles referentes a su pareja. Aquí responden algunas preguntas sobre qué pasa con su pareja, si puede trabajar, qué pasa con sus hijos. Aquí está el link para confirmar si ustedes necesitan exámenes médicos, y en esta sección les hablan de los biométricos. Si ustedes no han tomado biométricos en los últimos 10 años, muy probablemente tengan que hacerlo para poder aplicar a la visa de trabajo. Esto lo hacen en la oficina de migración de sus países, de sus ciudades, y no es nada complejo, solo tienen que hacer su cita, presentarse, le toman las fotos, las huellas y listo. Y aquí empieza lo interesante, empezar a juntar todos los documentos que necesitas. Descarguen esta checklist de documentos, esa va a ser su guía para empezar a juntarlos, y es una serie de formularios que ustedes deben llenar. Además de esos formularios van a necesitar el comprobante de pago del fee, una copia de su pasaporte, 2 fotos. En caso de que ustedes estén viviendo en un país diferente al país de nacionalidad, deben presentar prueba de su estatus migratorio, la copia de su licencia de matrimonio o el formulario de unión libre, prueba de que ustedes cumplen con los requerimientos para el trabajo al que están aplicando. Y esta prueba va a ser su hoja de vida, su cover letter, cartas laborales de empleos anteriores, cartas de recomendación. Van a necesitar una copia del LMIA, o en el caso de que estén exentos del LMIA van a necesitar el número que les da la plataforma cuando ustedes suben la oferta de trabajo. Este proceso yo lo subcontraté con una agencia migratoria, valió $700 y me facilitó la vida muchísimo. Si van a presentarse a la provincia de Quebec, este proceso puede diferir muchísimo, entonces me estoy concentrando en otras provincias que no son Quebec. En caso de que estén nominados provincialmente, también van a mandar la carta de nominación, y este es en caso de que estén aplicando a una visa de trabajo después de haber estudiado en Canadá. A nosotros no nos aplica. Listo, el siguiente documento, que son los requerimientos específicos de la oficina de migración de sus países y sus ciudades. Prueba de que están empleados en Canadá, una oferta de trabajo o un contrato, la prueba de su relación si están migrando con alguna pareja, y estos otros documentos en caso de que les aplique. De nuevo, no nos vamos a concentrar en Quebec, y lo siguiente es la traducción de los documentos. Aquí simplemente les dicen que hay documentos que deben estar notariados, y además todos los documentos deben estar traducidos a inglés o francés. Esas traducciones deben tener algo que se llama el affidavit, y es un documento en el que el traductor le muestra a Canadá que está avalado para hacer traducciones de documentos oficiales. Ese servicio también lo contraté con la misma agencia de migración, y el costo específico se los doy en el video de los costos. Paso 2, llenar la aplicación. Y estos son todos los links a los formularios que les estaban pidiendo en el checklist que acabamos de ver. Como ven, esto si les dice que necesitan algo, después les va a dar el link para poder llenar ese algo o llegar a ese documento. Toda esta información léala, es muy importante, pero yo no voy a entrar en mucho detalle. Esta sección les muestra paso a paso cómo deben responder las preguntas de los formularios. Cuando estén llenando los formularios, tengan esta página abierta en un lado, el formulario en el otro, y vayan siguiendo los pasos al pie de la letra. Esa es la única clave para que a ustedes no les vayan a rechazar su visa de trabajo o ningún documento por falta de cumplimiento de requisitos. Y es leer todo paso a paso, despacio, y llenar cada cosa de la manera que le están diciendo que la llene. Y llegamos al paso 3, pagar por el fee de aplicación. En caso de que ustedes estén viajando con visa de trabajo cerrada, una pareja con visa de trabajo abierta, los pagos serían su pago de aplicación o su fee de visa de trabajo cerrada, el fee de su pareja para visa de trabajo abierta
y los biométricos para ambas personas. Y estos son los costos. Para la visa de trabajo cerrada son $155, la de permiso de trabajo abierta son $100, los biométricos por persona son $85, pero si son 2 o más personas son $170. Y aquí les cuentan paso a paso cómo pueden hacer el pago de la aplicación. Y el cuarto paso es enviar la aplicación. Aquí les cuentan qué pasa cuando ustedes aplican. Si ustedes ya tienen todos los documentos en su cuenta del gobierno de Canadá, ellos van a pasar por un proceso de chequeo, de decisión, y les van a comunicar en todo momento en qué etapa va su proceso. Ellos les envían notificaciones cuando necesitan que se vayan a tomar los biométricos, cuando cualquier documento necesita ser arreglado o enviado de nuevo, y cuando su visa es aprobada, ellos les notifican para que ustedes manden sus pasaportes por vía correo a la ciudad principal de su país, normalmente a la capital, y ellos ya se encargan de mandarlo a Canadá. El pasaporte sellado vuelve a la capital y vuelve a su ciudad. Y luego les cuentan de algunas notas y consejos para cuando lleguen a Canadá, qué documentos deben presentar en el puerto. El puerto de entrada es el aeropuerto donde ustedes lleguen primero. Entonces el permiso de trabajo, que es una hoja sellada por el gobierno, únicamente se los dan cuando llegan al país, en el aeropuerto. Y se los dan en el primer aeropuerto al que llegan. Y es muy probable, casi siempre van a perder su vuelo si esos vuelos están muy cercanos. Nosotras no sabíamos esto, llegamos primero a Toronto, ahí estuvimos alrededor de 2 a 3 horas haciendo todo el proceso para que nos entregaran nuestro permiso de trabajo y perdimos nuestra conexión Toronto-Calgary. Tuvimos que llamar desde el aeropuerto a la oficina de nuestra aerolínea y pedir un vuelo para el día siguiente. No nos cobraron extra porque explicamos nuestra situación, pero sí tuvimos que dormir en el aeropuerto de Toronto con 3 peludos y chupando frío en el piso porque no era tan fácil ir, pagar un hotel por unas cuantas horas, volver al aeropuerto. Estábamos con nuestras maletas y era mucho más fácil simplemente quedarnos en el aeropuerto durmiendo hasta el día siguiente a las 6 de la mañana que salía nuestra conexión. Entonces, recomendación, pongan sus vuelos con una buena cantidad de horas de diferencia para que no tengan que hacer todo este proceso de llamar y recuperar su vuelo. Si volvemos a la página principal, la primera en la que estábamos, después de cómo aplicar, sigue después de que apliques. El siguiente link es prepararte para tu llegada a Canadá, cuando empieces a trabajar, qué pasa, cómo traes a tu familia. Pero todo eso es lo que les he contado hasta el momento, entonces vamos a mantenerlo corto y vamos a llegar hasta el momento en que ustedes reciben su permiso de trabajo en Canadá, o al menos su aprobación de la visa, porque su permiso de trabajo, como les dije, se los dan cuando llegan al aeropuerto. Como ven, nada, esto es ciencia de astronautas, es fácil de entender, la página es muy clara, tiene toda la información que ustedes necesitan. Lo más importante es esa lista de chequeo, esos son los documentos que ustedes deben tener. Si necesitan probar su relación con su pareja, vayan preparando pruebas, en caso de que sea unión marital de hecho y no matrimonio, de que ustedes han vivido juntos por al menos un año, servicios públicos, cuentas juntos, cuentas de tarjeta de crédito o estatus de tarjetas de crédito juntos, documentos que muestren nombres de cada uno pero a la misma dirección. Y les voy a mostrar yo cómo organicé mis documentos. Esto es un poco personal, pero quiero mostrarles lo más que pueda para demostrarles que si ustedes tienen un sistema organizado para sus documentos, si leen paso a paso qué necesitan, si empiezan a escribir y a colectar todos esos documentos con tiempo, ustedes pueden hacer su propia aplicación sin tener que pagar a una agencia de migración y pagándole a la agencia de migración por servicios que ustedes definitivamente no tengan ningún conocimiento o que les pueda dar una ventaja para conseguir trabajo. Entonces les muestro, esta es una carpeta que es de inmigración y tengo una carpeta para el Work Permit, que fue nuestra primera aplicación. Tengo una carpeta para todos mis documentos, una carpeta para todos los documentos de ella, una carpeta para los documentos de nuestros peludos, y esta nueva carpeta es porque estamos en este momento en el proceso de aplicar a la residencia permanente por medio de Express Entry. Si ustedes tienen experiencia laboral, estudios superiores, tienen suficientes fondos para demostrar que pueden sostenerse en Canadá, Express Entry sí tiene unos valores específicos que ustedes deben tener en sus cuentas bancarias al momento de aplicar. Están exentos de LMIA o van a aplicar a ofertas de trabajo con empresas que puedan contratar personas en el extranjero, e incluso a veces sin oferta de trabajo. Si ustedes suman puntos suficientes, pueden aplicar directamente por Express Entry y llegar a este país con residencia permanente. Eso les reduce el dolor de cabeza de tener que aplicar a un permiso, luego al otro. Tiene muchísimas ventajas porque el gobierno les da clases de inglés, les da servicios gratuitos, como por ejemplo ayuda con sus taxes, que normalmente se debe pagar un contador
computador para eso. Hay muchos centros de ayuda para ayudarles a encontrar apartamento, ayudarles con su mercado. No les cobran 3 meses de arriendo adelantados como a nosotras. Tienen derecho a hacer préstamos o créditos con bancos. Nosotras tuvimos, en este momento todavía estamos construyendo historial crediticio en Canadá para que nos puedan dar un crédito. Y aún así no nos lo van a dar hasta que seamos residentes permanentes, porque como es un permiso temporal, ellos no están seguros de que nosotros nos vayamos a quedar en el país por mucho tiempo. Así que si pueden hacer un proceso por Express Entry, háganlo por ahí. En un momento les muestro cómo pueden calcular su puntaje para saber si les da para aplicar directamente por Express Entry o si lo tienen que hacer definitivamente por permiso de trabajo primero. Pero volviendo a Dropbox, esta primera carpeta, Work Permit, es el resumen de todo lo que yo necesitaba presentar en el aeropuerto. ¿Cuáles eran esos documentos? Necesitábamos el Arrive Canada, que era en su momento para el COVID, para demostrar que teníamos las vacunas y teníamos que registrarnos ahí para poder entrar al país, los certificados de vacunas de mis peludos, los certificados de salida del país también de mis peludos, la declaración de unión marital de hecho, traducida, un chequeo que teníamos que hacer para poder salir de Colombia, mi hoja de vida, la hoja de vida de mi pareja, un formato donde debes poner todos los bienes físicos y en dinero que estás entrando a Canadá, mis cartas laborales, mi diploma de la ingeniería, mi oferta laboral de la empresa canadiense y el más importante que se llama Letter of Introduction. Cuando ya les aprobaron la visa y ya les sellaron su pasaporte, les mandan este documento y es con el que pueden llegar al aeropuerto de Canadá. Si no tienen esta carta de introducción, no pueden entrar al país. Los carnés de vacunación de ambas y listo. Esos eran los documentos que sí o sí teníamos que tener para poder entrar al país. Si vamos específicamente a los míos como aplicante principal, los dividí en carpetas como por ejemplo información del pasaporte, una carpeta para las aplicaciones a trabajos que yo hice antes de conseguir mi oferta laboral y como les digo en el video anterior, hice una cover letter por cada empresa y por cada cargo al que estaba aplicando. Le cambiaba la parte de mis logros para que encajaran más con el cargo al que estaba aplicando y otra carpeta que se llama Approval, que es cuando ya nos empezaron a llegar los documentos de háganse los biométricos, la carta de introducción, mande su pasaporte a esta dirección. Todos esos documentos los empecé a poner en otra carpeta que se llama ya como la de aprobación y eran todos los papeles que necesitábamos cuando ya teníamos la visa aprobada. En documentación tenía cosas como todo lo que tenía que ver con nuestra unión marital de hecho, todo lo que tenía que ver con el contrato con la empresa a la que yo apliqué, elegibilidad, que es lo que les decía de que no pueden tener récord criminal en sus países, entonces acá teníamos un documento oficial de la policía y la procuraduría de nuestro país diciendo que teníamos un récord limpio. En el momento tenía mi nombre un crédito hipotecario y tener ese crédito hipotecario también era prueba de que yo iba a volver a mi país, tenía un arraigo que era tener una casa. Los extractos bancarios de los últimos meses, el certificado de la cuenta bancaria y volviendo ya no en elegibilidad sino en los formatos tenía una carpeta para todos los formularios específicos, los que estaban en esa checklist que es el principal documento que van a necesitar. Todos estos formularios están en inglés y se diligencian en inglés, entonces no tienen que hacerlos traducir. Y cada página que no tengan que traducir son $30 que se ahorran, entonces traten de que si algo ya está en inglés, termínenlo de hacer en inglés. Y en esta carpeta tenía todos los documentos que comprobaban que yo tenía la experiencia, la formación y las habilidades necesarias para cumplir con ese trabajo al que yo estaba aplicando. Entonces mi hoja de vida, todas las cartas laborales de empresas anteriores para las que había trabajado, una carta de motivación, y es que cuando estás subiendo tus documentos tú puedes tener como una cover letter, pero esta ya no es para aplicar a trabajo, sino que es para cuando estás aplicando a tu visa de trabajo, explicas cuál es tu situación personal, qué documentos estás adjuntando, qué situación necesitas explicar que en los documentos no se ve reflejada. En nuestro caso, a pesar de que nosotras vivimos juntas por mucho tiempo, más de un año, no teníamos nada conjunto. Vivíamos en una casa arrendada, pero no teníamos un contrato de arriendo. Las cuentas bancarias eran separadas a nombre de cada una. No teníamos ninguna propiedad a nombre de las dos, ninguna factura a nombre de las dos. Lo único que teníamos era que yo tenía a mi pareja afiliada a mi mismo programa de salud. Además, habían algunas cuentas de servicios públicos que yo pagaba desde mi cuenta, donde se veía reflejada la dirección, y ella tenía otros documentos de otras cosas que tenían la misma dirección. Y eso no se entiende tan fácil solo adjuntando documentos. Entonces en mi motivation letter, en mi carta de motivación, expliqué esa situación. Y yo específicamente tuve la confianza de pedirle a uno de mis jefes directos que me diera una carta de recomendación.
simplemente diciendo que si yo me fuera para Canadá, trabajara 2 años allá y volviera a pedir trabajo en esa empresa, ella me volvería a contratar. Y finalmente les recomiendo que tengan una carpeta que se llame o compilación o documentos finales. Cuando ustedes van a subir los documentos a la plataforma, cada documento debe tener un peso máximo y debe estar en un solo documento de PDF. Yo con una herramienta gratuita en internet junté, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con mi prueba de que iba a volver a mi país en un solo PDF. Junté todo lo que tenía que ver con pruebas de que mi pareja y yo habíamos vivido juntas al menos por un año en un solo PDF. Y eso va en esta carpeta de compilación, que termina siendo muchos menos documentos de lo que ustedes tienen en las otras carpetas. Les voy a mostrar unos links adicionales que son importantes que ustedes revisen. Primero porque necesitan saber cuál es el número de su NOC. El NOC es un sistema que tiene el gobierno de Canadá para decirles su profesión específicamente, bajo qué número está registrada. El segundo es para que vean los programas de Express Entry disponibles y el tercero es para que veas cuál sería tu puntaje si fueras a aplicar por Express Entry. Cada cierto tiempo el gobierno de Canadá toma todas las aplicaciones que se hicieron para Express Entry y elige una cantidad de candidatos que van a ser invitados a aplicar. Después de coger esa cantidad de candidatos va a quedar un puntaje de corte. Digamos que invitaron 4,000 personas a aplicar. El puntaje de corte es el puntaje que tenía la persona con el menor puntaje de esas 4,000. Al calcular su puntaje, si tienen más de esos puntos o al menos cercano a esa cantidad de puntos, váyanse mejor por Express Entry y no por permiso de trabajo. Vamos con el primer link. Opciones de Express Entry. Entonces hay 3 opciones. Una se llama Federal Skilled Worker, otra se llama Federal Skilled Trades y otra se llama Canadian Experience Class. Pero lo mejor en este caso es dar clic en el link que se llama Compare All Programs, comparar todos los programas, e irse a este cuadro resumen. Entonces les dice qué puntaje deben tener en inglés o francés, a qué NOC debe pertenecer su labor, que es lo que ya vamos a mirar. Federal Skilled Worker no necesita oferta de trabajo, pero sí les da muchos puntos, y Federal Skilled Trade sí necesita una oferta de trabajo. Para Federal Skilled Worker necesitan educación secundaria, pero mientras más alta sea su educación, más puntos les van a dar. Ahora, segundo link, ¿cómo vamos a saber a qué NOC o a qué TEER pertenece nuestra labor? Para Federal Skilled Worker también tienes que ser un Tier 0, 1, 2 o 3. ¿Pero qué significa eso? Entonces Tier 0 significa que tienes una ocupación directiva. El Tier 1 significa que tienes una profesión que necesita un programa o un diploma universitario. El Tier 2 significa que tienes una ocupación que requiere un diploma al menos de 2 años o una experiencia al menos de 2 años. El Tier 3 significa que tu ocupación necesita un diploma, entrenamiento de menos de 2 años, pero experiencia de más de 6 meses. Después de que leen este resumen, van a bajar a esta parte de acá y van a buscar una palabra clave que les ayude a encontrar la labor que ustedes hacen. En mi caso, por ejemplo, yo soy una data y busqué y había Data Scientist, yo no soy científica de datos, hay Data Entry Clerks, que es una persona de Data Entry que ingresa datos, y yo soy una Database Analyst, yo soy un analista de datos. Entonces mi NOC era 21223. Pero digamos ustedes son ingenieros, entonces buscan por ingeniería y hay ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros de computación, o digamos que ustedes son técnicos en sistemas. Este, por ejemplo, es para managers, pero por acá hay para programadores y desarrolladores de sistemas. Aquí hay para eléctricos, pero no aplica para eléctricos industriales. Y siempre fíjense que aquí en el tier sea un 0, 1, 2 o 3. Si no, no aplicarían para los 2 programas de Express Entry que estamos mirando. Y el último link es ¿cómo sabemos cuántos puntos tendría yo hoy si quisiera aplicar por Express Entry directamente? Este es el link para calcular su puntaje y simplemente deben empezar a responder unas preguntas. Lo voy a responder para mi caso. Entonces, nosotras no estamos casadas, tenemos un common law. Mi pareja no es residente de Canadá. Ella iría conmigo a Canadá. Yo tengo 29 años. A partir de los 30 les dan entre 4 y 6 puntos menos, no recuerdo, pero creo que es 4 puntos menos. Entonces, mientras más jóvenes, más puntos les da, pero no quiere decir que no puedan aplicar después, sino que deben compensar. Por ejemplo, si son mayores de 30 años y les quitan 4 puntos, entonces deben compensar con otra cosa, con que el lenguaje sea más alto, con que su título sea más alto. Mi nivel de educación es bachelor, que son 3 o más años de universidad. No tengo ningún diploma canadiense. Aquí pregunta si ya tomaste un examen de inglés, pon que sí.
porque si sí te da por Express Entry, sí deberías presentar un examen de lenguaje. Si no te da y vas a presentarte por permiso de trabajo, no necesitas presentar el examen en ese momento. Aquí en el tipo de test que van a tomar, yo les recomiendo CELPIP-G, que es CELPIP General, que es el más común y según dicen el más fácil, pero pues fácil puede significar muchas cosas para diferentes personas. Entonces en mi caso todos los puntajes estuvieron entre 10 y 12, no tengo ningún otro idioma y presten mucha atención a la pregunta, en este caso es en los últimos 10 años, ¿cuántos años de experiencia tienes en Canadá? Cuando yo estaba aplicando desde mi país no tenía ninguna experiencia en Canadá. Y esta es, en los últimos 10 años, ¿cuántos años de experiencia tienes afuera? Foreign, extranjera. En ese caso yo sí tenía más de 3 años. ¿Tienes alguna certificación o cualificación de una provincia de Canadá? No la tenía. ¿Tienes una oferta de trabajo? En mi caso yo tenía esta oferta de trabajo de la que les he hablado, en cual NOC estaba mi labor. ¿Tienes alguna nominación provincial? No. Y esta información aplica si ustedes vienen con pareja. Entonces tu pareja, si va a venir contigo, tiene algún hermano o hermana viviendo en Canadá o que sea residente permanente, no. ¿Cuál es el nivel más alto de educación de su pareja? Como ella estaba en la universidad, estaba estudiando, esa universidad todavía no cuenta hasta que tengas el título de graduación. Entonces en su momento ella era high school, que es terminar el bachillerato. En los últimos 10 años, ¿cuántos años de experiencia en Canadá tiene tu pareja? No tenía ninguno. ¿Tu pareja tuvo algún test de lenguaje? Entonces voy a poner el mismo, CELPIP-G. Mi pareja no tenía completo manejo del inglés, entonces vamos a suponer cuál iba a ser su puntaje. Yo por lo seguro, para irme por lo más bajo, puse en todo más bajo, pero cuando ella realmente presentó el examen le fue mejor, entonces tuvimos unos puntos que no esperábamos. Y le das aquí clic en Calculate Your Score, calcular mi puntaje. Y aquí al final te dice cuántos puntos tendrías con estas características. El puntaje de corte en este momento está en 507 puntos. Si yo aplicara con este puntaje, no quiere decir que nunca me vayan a seleccionar, pero sí quiere decir que tengo que esperar varias rondas para que ellos vayan seleccionando gente con más altos puntajes y ese mínimo puntaje de corte vaya bajando conforme ellos van seleccionando gente. Pero también más gente va aplicando con también puntajes altos. Entonces este proceso puede tomar mucho o muy poco tiempo. Eso depende de su paciencia, de su proceso, cómo lo quieran hacer. Yo con este puntaje de 467 puntos aplicaría el Express Entry. La única razón por la que no lo hice es porque para aplicar por Express Entry necesitas sí o sí primero, validar tu idioma, que son $300. Segundo, validar tu título, que son $150. Tercero, demostrar fondos para sostenerte en el país, que por ejemplo para un solo miembro de la familia son $13,000, para 2 miembros de la familia son $16,500. Yo no tenía esa cantidad de dinero, por eso no apliqué directamente por Express Entry. Pero nuevamente, si ustedes tienen la manera para aplicar por Express Entry, háganlo de una vez por ahí. Si no, y lo van a hacer por permiso de trabajo, el camino que yo considero el mejor es primero un permiso de trabajo, trabajan por 1 año en Canadá, aplican a una residencia permanente por Canadian Experience Class, en el que no necesitan ni oferta laboral ni mostrar fondos, pero si ustedes quieren aplicar a la ciudadanía, tener derecho a votar y otros beneficios que tienen los ciudadanos, tienen que estar 3 de los últimos 5 años previos a su aplicación en Canadá. Por favor, si tienen cualquier pregunta, todas las preguntas relacionadas específicamente con estos programas, me concentro en programas para personas con título porque es en lo que me siento capacitada para darles información. Dejen sus comentarios abajo de este video, respondo a todos los comentarios y por favor vayan a aquí les voy a dejar uno a uno todos los costos que tuve para poder viajar a Canadá, incluso si no necesitas prueba de fondos. Aquí les voy a dejar costos que no nos damos cuenta que vamos a tener que pagar hasta que ya estamos en el país. Por favor, vean este video después, no se confíen de que esta es la vía más barata. Sí es la más barata en aplicación, pero no, en general van a tener que hacer unos gastos. Por favor, vean este video. Nos vemos en el siguiente.